Bienvenidos al Congreso Conectarte, un congreso en donde el ingrediente principal es el amor propio. Hoy tengo el agrado de entrevistar a una excelente persona, bailarina y actriz con 15 años de experiencia, licenciada en Educación, Mención Orientación. Con ustedes, Jennifer Renia. Hola Ari, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí, Jenny, y poder conversar contigo y que seas parte de este congreso. Gracias por la invitación. Yo estoy súper emocionada. Estaba esperando que llegara este día porque, bueno, para mí es muy importante poder compartir contigo todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que me gusta, mis sueños. Y bueno, nada, acá estoy preparada para que pasemos un rato ameno. Era muy chévere y muy importante hacer tu entrevista porque me impactó desde el nombre, un viaje entre letras. O sea, era como, ¿qué nos irá a decir? Cuando creé fundé el congreso con la finalidad de demostrarle a la gente todas las herramientas que existen para podernos conectar con nosotros mismos, tu tema fue un boom para mí porque yo decía, ¿cómo nos podemos conectar a través de las letras? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué llena las letras, la lectura, la literatura en Jennifer Renia? ¿Cómo llega la literatura a tu vida? Bueno, te voy a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen de lo que ha sido la literatura para mí alrededor de toda mi vida. Porque a veces nos conectamos con ciertas actividades en el transcurso de que pasa nuestro recorrido para esta vida. Puede ser a los 27 años, a los 30, a los 40, a los 5, desde el primer año de vida. Y el mío comenzó muy temprano. Desde que tengo 5 años lo recuerdo. Pues, mis más remotos recuerdos van allí, a los 5 años. Yo a los 5 años ya tomaba un libro y leía con absoluta naturalidad. Me encantaba leer y era un reto muy especial para mí. Tenía 5 años. Recuerdo que el reto para mí era leer, obviamente que estamos en ese momento aprendiendo a leer corrido y desde allí comenzó. Fue fue como algo que entró por mis venas y me enamoré totalmente. Pero era algo siempre que tenía como allá al lado, ¿sabes? Era esa conexión que yo buscaba en ciertos momentos. Ya luego, más adelante, me conectaba siempre en clases. Me gustaba escribir, era de las que en las clases llevaba todo lo que tenía que ver con la redacción, con la síntesis, hacía los análisis, me gustaba hablar, o sea, esta parte también de que también todo lo que leo, todo lo que escribo, también me gusta drenarlo hablando, me encanta la oratoria. Eh, Más adelante, ya en la universidad, yo era de las que siempre estaba allí tomando notas, escribiendo, y fue como alrededor de mi adolescencia, cuando siempre me ha gustado leer y me gustaba leer y leía los libros que mandaban en el colegio, en el liceo, en el bachillerato, en la universidad, pero ya por mí misma comencé a tomar los libros como un momento de conexión para mí. Empecé a comprar libros, me empezaron a regalar libros, empecé a pedir prestados libros a todas las personas que yo veía que leían, porque yo quería tenerlos en mi vida, tener ese momento sagrado con ellos. Y sí, fue como, sí, en la adolescencia me recuerdo mucho que me encantaba leer y entonces empecé a comprar libros y leía, entonces, y yo soy de las que leo todo, en lo más remoto, en una entrevista, en un periódico. Mi abuelo, recuerdo también que mi abuelo siempre leía los periódicos, yo estaba allí asomadita viendo, cuando no leía estaba allí asomadita viendo los periódicos. Pero sí, la literatura llega a mi vida como, la literatura siempre ha sido parte de mi vida. Yo creo que yo nací con ella. La descubrí desde que me dieron el primer cuaderno, desde que tomé el primer lápiz, y ha sido sumamente especial. Como hace 7, 8 años, comencé a escribir de una forma
más completa o a mostrarla más hacia la realidad, a escribir lo que me pasaba. Bueno, también era de las niñas que tenía un diario, obviamente. Tenía un Creo diario que y escribía todos todo. lo hemos tenido en algún momento. Exacto. Yo creo que allí también estaban esos momentos eh, placenteros, esos momentos llenos de magia, porque era que yo tenía un momento en el día para sentarme con mi diario y escribir todo lo que me había pasado. Entonces, más adelante, ¿verdad? Ya después de los 20 años comienza ya esa aventura a escribir, a relatar, a regalar de mi voz poética, a regalar de mi voz poética porque comienzo ya a tener redes sociales y entonces comienzo a regalarle a las personas un pedazo de mi voz poética. Me encantan los poemas, me encanta la lírica, me encanta la prosa que se puede llegar a hacer con las letras, entonces por eso te cuento, te digo, Ari, vamos a llamarlo mi viaje entre letras. Mira, yo pienso que nosotros viajamos cuando nos conectamos con nosotros mismos en cualquier actividad que hagamos, ya sea la danza, el teatro, la literatura, el ejercicio, el yoga, cualquier actividad que la persona lo haga sentir libre y lo haga sentir pleno, es una actividad que te va a hacer conectar con lo más profundo de tu interior. Y eso es lo que me pasa a mí cuando leo, cuando me conecto a través de la lectura y cuando me conecto a través de las letras, de la escritura. Eso también te llevó a estudiar, a tomar la decisión de estudiar educación. Sí, indiscutiblemente la teoría, las palabras siempre han sido parte de mi vida. Aprendí, aprendí que tenerlas era como mi momento de sanación y era como mi momento de desahogar. Entonces ya tenía como vocación, entre otras actividades que, bueno, seguramente vamos a nombrar en el transcurso de la entrevista, ya tenía como vocación enseñar. Entonces decidí que las letras y la teoría era algo que no se podía escapar de mi vida. Y es así como tomó la decisión de estudiar, de hacer una licenciatura en educación con mención en orientación. Entonces, indiscutiblemente, como te digo, como te dije hace rato, siempre he tenido las teorías en mi cabeza, muchas teorías en mi cabeza, muchas letras en mi cabeza, muchas palabras y me encanta drenarlas y nutrirme de ellas. El conocimiento como parte fundamental de lo que ha sido mi desarrollo alrededor de toda mi vida. Entonces el conocimiento entre letras, el conocimiento de indagar, de vagar, de todo, pienso. Has sido artista desde muy pequeña. Eso es un hecho. El Sí, arte está en ti. Has expresado todas tus emociones y tu ser desde diferentes áreas. No solamente ha sido la escritura, no solamente ha sido dar de ti a través de letras, sino también como artista, pero en el baile, en el teatro. ¿Sí? ¿Cómo te sientes cuando estás en un escenario? cuando Jennifer Renia pisa, se mueve, camina dentro de cualquier escenario, de cualquier tabla, entonces es ella en todo su esplendor. Si me quieres conocer, primero ve y siéntate en un teatro y verme bailar. Esa es la manera más natural en la que me puedes conocer y la manera más profunda en la que me puedas conocer. Ya lo demás viene por añadiduría. Créeme que con eso, pues creo que encierro mucho de lo que acabas de decir. Me siento plena, para mí la danza es un éxtasis donde puedo mostrarme como verdaderamente soy y puedo mostrar lo que siento a través de la música, lo que mi cuerpo es que es algo inexplicable, te lo puedo decir con muchísimas palabras, pero eh, siento que todavía no logro llegar al concepto
de lo que siento cuando bailo. Yo nací para bailar, nací para la danza, nací para el arte y quiero mostrarlo al mundo. Quiero que más personas logren conectar con él, que más personas logren salvarse, que logren sanarse a través del arte. La danza para mí es pasión. Entonces, cuando yo coloco pues en equilibrio el arte en toda mi vida y coloco la danza, el teatro, porque también he actuado durante muchísimo tiempo y me encanta todo lo que tiene que ver con la actuación, con la expresión de sentimientos. Entonces, el arte te ayuda, te complementa, te ayuda a mostrarlo porque los artistas somos seres que andamos por la vida expresándonos de cualquier Ujú. forma, con el cuerpo, con el habla, a través de las emociones. Entonces, cuando te repito, cuando yo coloco en pues, como una balanza, Ajá. la danza, cómo me conecto con la danza. La danza me permite mostrar mi lado más pasional, porque si hay una palabra que pueda definir pues la que veo más completa para que me defina es la palabra pasión. Entonces la danza es la que me lleva como a comunicar eso. Cuando me conecto con la danza, conecto con mi ser más pasional y cuando conecto con la literatura, conecto con un ser interior que, que es el más reflexivo, con mi ser más reflexivo y con mi ser más en calma. Cuando hago las dos actividades, estoy en momentos diferentes. Y en una estoy súper, súper arriba y en el otro estoy bien, pero bien, bien abajo. En los dos me conecto, pero en los dos me lleno totalmente de lo que es cada uno. Y me pierdo en ese viaje entre letras o me pierdo en ese viaje entre el movimiento y la música. ¿Cómo comienza Jennifer Reña en la danza? ¿Hubo algo específico que te llevara o sencillamente fue algo que dijiste, quiero comenzar a bailar o tu mamá te metió y ya? O sea, ¿cómo comienza la vida de Jennifer Reña a la danza? Mira, Ari, yo bailaba hasta lo que no era música, desde pequeña. Yo todo lo bailaba. Yo decía que yo era Shakira cuando era chiquita. Y teníamos como un ídolo y el mío en el baile, lo recuerdo muchísimo, fue Shakira. Era muy chiquita, pero yo en los cumpleaños bailaba todo, todo, todo. No, no comencé en una escuela a prepararme desde muy pequeña, desde muy chiquitica, ¿no? Comencé a los 12 años, pero era algo que era un don que yo tenía, porque creo que es un don. Las personas que me han visto bailar mm, me han, me han llenado de ese sentimiento, de lo que una persona siente cuando ve a otra persona hacer algo que sabe que nació para eso. Entonces, eh, yo comencé a los 12 años porque tenía una vecina que bailaba en una academia y ya tenía tiempo, tenía cierto tiempo acudiendo a la escuela y bailando. Yo no había tenido la oportunidad. Vivía muy lejos, vivía en un municipio muy lejos de donde comencé a bailar y no había tenido la oportunidad más pequeña de que mis padres me pudieran incursionar en el área de la danza. Entonces fue en ese momento cuando yo pude tener más voz y voto en mi casa y dije que si yo no, que yo quería, y yo hacía de todo, hacía de todo con tal de ganarme ese momento y llegó a mi vida a los 12 años, en el año 2005 comencé a bailar en Venezuela y allí me estuve preparando en una escuela de danza llamada Rodarly Dance por alrededor de 12 años. 12 años de experiencia como bailarina y trabajé con ellos ya enseñando también como alrededor de 8 años. Entonces, te puedo decir que alrededor de esos 12 años fueron contados con los dedos de mis manos las veces que yo falté a mi escuela. Puedo contarlo con los dedos de mis manos. Entonces era algo que si estaba enferma, estaba allí sentada, estaba allí acostada, pero estaba en la escuela de danza, en todos los momentos. Entonces la danza se volvió mi compañera,
mi mejor amiga, mi confidente. La danza se volvió mi día a día. Ya no era ese hobby que yo pensé que iba a tener a los 12 años, cuando todavía era una estudiante y todavía me dedicaba a muchas cosas, sino que pasó alrededor de muchas etapas, pasó por mi bachillerato, pasó por la universidad. Yo estudié mis 5 años de carrera completamente dedicada a la universidad y dedicada a la danza. No hubo, no hubo un mes que yo falté, no hubo días que yo falté porque necesitaba estar en la universidad, porque necesitaba dedicarle a la otra etapa de mi vida, no. Ella siempre estuvo allí salvándome. Es más, me graduó de la universidad con un, me graduó de la universidad con un trabajo especial de grado dedicado a la danza. Eso iba a Entonces, comentar, que fue tanto que hasta el trabajo de grado lo hiciste sobre la danza. sí, mi trabajo especial de grado fue titulado Formación Educativa de la Danza en el Desarrollo de Habilidades para la Vida. Entonces, es mi experiencia, claro, en el trabajo especial de grado no podemos colocar que es nuestra experiencia, pero yo tenía muchas otras experiencias que llenaban mis días y eran mis compañeras. Entonces, en los antecedentes de mi escuela estuvo todo ese proceso de investigación y en mis compañeras también estuvo todo el proceso de entrevistas. Es la danza la que me hace tomar esta decisión de demostrarle y de dejar este legado en la Universidad de Carabobo sobre que el arte nos forma para la vida. Yo pienso que hacemos a veces actividades como lo es el deporte, el arte y muchas otras en la profesión, el oficio. Hay unas personas que pueden encontrar su vida en su profesión y hay otras que pueden encontrar su vida en el oficio. Y las dos son válidas, las dos son totalmente válidas, las dos son totalmente bienvenidas para que tú puedas triunfar. Entonces, es eso, yo quería dejar ese legado y quería dejarle saber a las personas que la danza me había preparado para la vida, me había dado las habilidades correctas, la danza me dio muchísimo, me ha dado muchísimo, todavía me sigue dando, todavía me dedico a la danza me ha dado valores extraordinarios y me ha dado también, yo he vivido en la danza mis mejores y peores momentos. Mis peores fracasos y frustraciones de mi vida las he vivido también a través de la danza. Entonces la danza me lo ha dado todo y eso fue lo que yo quise como mostrar, a mostrar en ese momento a mi mundo universitario, a mi universo universitario, que valga la redundancia, en la universidad vivimos un universo de posibilidades, entonces es nuestro universo de conocimiento. Yo quise dejar eso allí en la Universidad de Carabobo y también quise dejarle eso a mi escuela. Fui la primera alumna, fui la primera estudiante de la escuela que su trabajo especial se lo dedicó a, cierta, a ciertos momentos vividos allí. Y bueno, entonces es eso, el arte siempre ha formado parte de mí y me encantaría que este momento que estamos viviendo tú y yo pueda vivirlo otra persona, pueda escucharlo, pueda atreverse, pueda improvisar, conocerse a través del arte. Recuerdo una vez, hay dos personas que me hicieron una pregunta me hicieron una pregunta, no, me hicieron una exclamación muy importante y entre esas estás tú. Y otro amigo que tuve en el bachillerato que me dijeron que yo era afortunada, porque yo hacía y yo había encontrado mi, digamos que, sí, digamos que mi misión de vida en algo y que yo vivía de eso y que yo había encontrado mi pasión y que yo había encontrado demostrarle al mundo de que podemos hacer y vivir de lo que amamos. Las dos veces que esas personas se encontraron en mi vida y me dijeron eso, fueron como momentos de impacto, porque yo lo sabía y lo hacía y lo demostraba a las personas y se los decía. Pero cuando llega alguien y te lo recalca, te lo dice con otras palabras, tú quedas allí como en shock, quedas como, sí, estoy en ese momento de mi vida, llegué a ese punto de mi vida
y qué oportunidad tan grande he tenido para conocerlo, para cumplir con mi misión antes de irme, porque somos seres que estamos de paso, en esta vida, pero ya vendrán otras y ya hemos vivido otras también. Es correcto, eso sí es cierto, lo recuerdo, que era maravilloso cuando te conozco también por mi trabajo de grado. Yo quería trabajar a través del baile, me ha gustado mucho, pero nunca lo he practicado. Y dije, la fisioterapia es una buena opción en este momento, si me voy a graduar, quiero hacer algo que a mí me guste y es cuando te conozco. Y en el momento que te veo bailar, en el momento que escucho cómo hablas, cómo realizabas absolutamente todo, dije, ya encontró su sentido de vida. Esto, o sea, la manera como te expresas a través del baile es impresionante. Pero ahora te pregunto, ¿hay algún episodio en el que tú sientes que te hayas perdido algún evento que te haya dolido demasiado y que hayas podido volver a levantarte a través de las letras o la danza? ¿Cómo fue ese trayecto? O sea, algún episodio que hayas vivido que tú digas, esto fue lo que me volvió a levantar. ¡Wow! Tocaste mis fibras totalmente. Es más, estoy segura que estoy aprendiendo a ser una mujer más fuerte y menos llorona. Y sí, pero se me acaba de espelucar el cuerpo. Ari, hace 5 años murió una de mis mejores amigas. Murió una hermana de la danza. Con ella compartía mis momentos del baile, compartía mis momentos del teatro y compartía otros hobbies y otros gustos. Ella eh, muere en el 2015 y yo en ese momento, ya yo escribía, pero cuando ella muere hubo un antes y después, porque yo me expresé muchísimo a través de las letras y escribí muchísimo sobre ella. E incluso en Instagram, en la red social de Instagram, yo publico en ese momento que ella fallece, algo que escribí sobre ella y creo que es de lo más hermoso que le he escrito a una persona, que he escrito sobre una persona. Entonces en este momento me conecté muchísimo. Yo dije, yo tengo que seguir haciendo esto, yo tengo que seguir encontrándome. Yo me perdí. Fue algo que movió mi mundo y no lo, fue algo que movió mi mundo del cielo a la tierra y no lo volvió a colocar en la misma estabilidad. Eh, yo era una y fui otra después de lo que eso pasó. Yo me encontré a través de las letras, como te dije, y me encontré a través de la danza porque lo único que quería en ese momento era sentir que todavía la tenía ella, llegar a los espacios donde vivimos tantas cosas juntas y encontrarme con ella. Entonces, en los primeros 3 meses en que pasa ese acontecimiento, en esos primeros 3 meses, yo solamente me dedicaba, incluso en ese momento no estaba asistiendo a la universidad porque la universidad estaba parada. Entonces yo solamente en ese momento tenía vida para la danza y para las letras. Yo le escribía casi que todas las semanas algo especial a ella, eh, e hicimos en la escuela de danza donde yo me encontraba, le hicimos un homenaje, le hicimos un baile. Entonces en ese momento en el que yo me perdí muchísimo, porque después que ella muere, muchas cosas cambiaron. Fue como un punto de quiebre, que volvimos a encontrarnos, me volví a encontrar, pero ya era otra. Ya no era la misma persona que había estado en el momento que ella se encontraba en vida. Y
Entonces, me he encontrado y me he perdido muchísimas veces, pero digamos que ese momento ha sido crucial. Después de eso, nada volvió a ser lo mismo, pero volví a renacer y volví a buscarle sentido a mi vida desde otra manera y desde otra perspectiva. Entonces, digamos que ese fue un momento donde yo logré conectarme y desde allí nació, po- sí, puedo decir que allí nació, allí mis letras em, renacieron con más fuerza, porque yo pienso que ellas nacieron conmigo. Entonces, han sido parte fundamental en muchos momentos importantes de mi vida, pero fue allí donde totalmente me quebré, me perdí y diariamente me encontraba, pero me volví a perder y todavía es un momento muy íntimo para mí. Todo el tema que tiene que ver con la desaparición física de ella. Entonces, siempre que estoy muy bajita al pensar en que no está físicamente a mi lado, pero que la siento todavía en alma, en mi alma y en mi corazón, me voy hacia la danza o me voy hacia las letras y ciertamente me encuentro conmigo otra vez. Es decir, la danza y las letras fueron tu momento de poder drenar, de poder soltar la emoción que tenías en ese momento. Sí, fue lo que te permitió volver a levantarte. Totalmente, mi ¿Cómo día, le dirías? Cuéntame, dime. no, totalmente, mi día estaba constituido de danza, música y letras. Eso era todo lo que yo hacía. Yo estaba en un momento muy difícil en lo que no quería hacer absolutamente ninguna otra actividad. No quería salir al mundo, quería hacer, quería hacer cosas que me hicieran totalmente feliz y que me tuvieran, en ese momento era como encapsularme en ciertas cosas. Jenny, ¿cómo le dirías a una persona que en este momento se encuentra perdida, que no sabe cuál es su sentido de vida, que no se ha encontrado a ella misma? ¿Cómo podría comenzar a drenar todas esas emociones que siente o encontrarse a través de la danza o de las letras? O sea, ¿cómo podemos comenzar a drenar a través de esas dos herramientas? Primordialmente tenemos que incursionar en el mundo del arte. Creo que todas las personas conocemos a alguien que hace arte, a alguien que lo explora, a alguien que vive del arte. Entonces, yo creo que primero, antes de hacer siempre alguna actividad, buscamos como antecedentes o buscamos como mirar primero. Si ya están seguros que quieren probar eso en su vida, que quieren probar el néctar del arte, el néctar de vivir la vida a través de esa activa, activa situación de expresar las emociones. Entonces, nada, que busquen momentos, pequeños momentos en su día a día en los que puedan conectar con un libro. No todos, los libros no son para todos en todos los géneros, es lo que quiero decir. Eh, Siempre tenemos uno en específico que nos gusta más, que nos llama, que nos mueve. Siempre tenemos una película, de allí también podemos, bueno, hay muchas personas que no les gusta leer, pero le encanta una película. A través del cine también podemos, me encanta esa película. Entonces, sí, esa película tiene un libro, o esa película primero fue el libro y después la película. Bueno, vamos a leer el libro a ver qué tal. Y hay muchas personas, muchos adolescentes que se enamoran de la literatura a través de esos momentos en que conectan con una historia. Hay muchos géneros literarios. Yo pienso que debemos incursionar en el que más nos guste y leer poco a poco, dedicarle un momento a conectarte. Para mí la literatura, yo conecto con la literatura es un momento de calma, porque leer es, es una actividad tranquila, ¿sí? Es una actividad que te hace estar en calma. Tú necesitas concentrarte,
o necesitas entrar en concentración o necesitas estar concentrado para leer. Entonces, digamos que no es una actividad que te va a hacer mover el cuerpo a todos los lugares, sino que te va a mantener en un solo sitio. Entonces, la literatura te saca de la realidad, te saca de lo que estés viviendo en el momento, te saca de muchas cosas porque vas a sumergirte en una historia, vas a sumergirte en un montón de historias pequeñas, en una historia que te va a llevar a vivir en ella por un momento, por unos minutos, que te va a llevar quizás a imaginarte, quizás a pensar, quizás a reflexionar. Cuando el lector pasa al otro momento en el que se vuelve reflexivo, en el que comienza a reflexionar sobre lo que está viviendo, que están viviendo esos personajes que están allá adentro, el lector se vuelve otra persona. El lector cambia su perspectiva de vida. Entonces, aquí hay como una, podríamos decir eh, como, como una contradicción bastante chévere, porque la literatura te saca de la realidad, te saca de tu realidad, pero te adentra, te lleva a otras realidades. ¿Sí? Con la literatura tú puedes viajar a través del mundo, tú puedes conocer muchas culturas, tú, tú puedes viajar sin montarte en un avión, sin montarte en un avión físico. Tú puedes llegar a tener un conocimiento sobre muchas cosas que, que solamente las hacemos cuando estudiamos sobre algo, cuando escuchamos, cuando nos explican, porque si no es a través de la lectura que tú aprendes, ¿sí? O a través de cuando alguien te comenta. Entonces, la literatura es ese momento en el que te saca de tu realidad, pero te lleva a otra realidad, te adentra, te conecta con un montón de mundos que tú a lo mejor ni siquiera que sabes que existen. Entonces, yo recomiendo que esas personas que quieran entrar en el mundo de la literatura busquen una lectura pequeña, fácil de leer, pero que un tema que les llame muchísimo la atención. Y les aseguro que ese momento en que conectan consigo mismos, porque son el momento más reflexivo que para mí la literatura me conecta, le había dicho anteriormente, con mi ser más reflexivo. Entonces mi rutina con la literatura es mínimo 30 minutos cuando tengo un día súper ocupado, que se lo dedico, ya sea en cualquier momento del día. Y si no ha pasado, se ha pasado el día y no lo he hecho, entonces es en la noche en la que encuentro ese momento para irme a dormir, para irme a descansar en total serenidad. Yo me pierdo entre los libros, pero mayormente es una hora del día en el que le dedico a la literatura. Y hay libros que te convierten en otra persona. Hay personas que han cambiado su temperatura, la temperatura de su cuerpo, su carácter, podría decirse. Sí nacemos con un carácter en específico, pero tenemos muchos temperamentos. Entonces, la temperatura ahora, la literatura te lleva a tomar un temperamento mucho mucho más libre, porque te abres a todo ese mundo de posibilidades que existen en todas las lecturas. Eso por aparte de la literatura, y podría decirte muchísimas formas más, pero eso, busca un libro que te conecte, lee algunas páginas, después reflexiona, busca personas que lean esos mismos libros que tú lees y habla con ellos, discutan sobre el libro, lee el libro de atrás para adelante, de adelante para atrás, y vas a ir notando que vas a querer seguir leyendo y leyendo y leyendo, y luego vas a encontrarte. Hay libros que te encuentras en ellos, porque hay libros, ¡ay, estoy emocionada! Hay libros
que te muestran algo. Mira, en estos días leí una frase de Oscar Wilde que decía, Oscar Wilde es un escritor, poeta, que decía, hay dos formas, hay como dos normas para escribir, tener algo que decir y decirlo. Entonces, para mí, esa frase la había leído hace muchísimo tiempo, como hace 4 años, y la leí hace unos días y sé que no la había entendido de la manera en que ahora la entiendo. Entonces, Tiene otro eso pasa con significado. otro significado totalmente para mí porque he vivido otras cosas en mi vida. Ujú. Entonces, es ese momento en el que tú te encuentras antes de leer un libro y al finalizarlo. Ya entiendes todo de otra manera, totalmente diferente a como lo hacías antes. Como me pasó a mí con esa frase. Yo leí esa frase y entendí algo hace muchos años. Ahora la leo y digo, esto es lo que me pasa a mí con los libros. ¿Por qué me pasa a mí esto con los libros? Porque sinceramente eh, yo muchas veces me encuentro en ellos y necesito desahogar con alguien a través de la escritura lo que me hacen sentir, lo que me hace sentir ese conocimiento, lo que me hace sentir cuando yo estoy leyendo unas páginas y entonces pienso que eso ya lo he vivido. Eso que dice allí ese autor, me conecto con el autor, me conecto con ese autor, me conecté con Oscar Wilde cuando leí esa frase, tener algo que decir y decirlo. Ahora la entiendo totalmente diferente. Cuando leo un libro, entiendo la vida de totalmente diferente. Entonces, allí, entiendo la frase de manera diferente y cuando termino ese libro soy una persona totalmente diferente, sea el libro que sea, me haya gustado o no me haya gustado, sea mi preferido o no sea mi preferido. Cuando yo culmino las últimas páginas, yo pienso de manera diferente, soy otra y estoy eh, muchísimo más conectada con lo que es vivir y sentir la vida. Me parece Y excelente. la danza, que me fui, Ya, me para desvié, salir un me poquito, desvié, me para fui. no perdernos de los libros, una pregunta. ¿Crees tú que el libro que escojas tiene mucho que ver con lo que sientas en el momento? Sí, sí, algunas veces careces también, algunas veces careces de emociones y de sentimientos, eh, de emociones y de sentimientos que estén muy, muy, muy arriba. Como la furia, o como la alegría, o como la tristeza. A veces careces de esas emociones y en los libros las encuentras. Entonces te sumerges en ese viaje. Pero sí, yo en ciertos momentos de mi vida he leído algunos libros porque han llegado a mí, porque alguien los tiene en la mano, porque alguien me los ofrece, porque abro una red social y veo un libro, porque una amiga me lo regaló, porque alguien me lo obsequió. Entonces, ese libro yo pienso, algunas veces voy a la librería y los compro. Entonces, es una Jennifer que está más involucrada en el momento de conectar con ese libro, porque paseo por la librería, me quedo horas viendo en la librería para ver con cuál me conecto hasta que llega a ese punto. Puedo durar 2 horas hasta que llegue a ese punto que hay alguno que el título no fue que, ay, me llamó la atención, no, es que yo conecto con los títulos, yo conecto con esas letras, con esas diminutas palabras que hay en ese título, yo conecto con ese y ese es el que decido, porque yo doy rondas y rondas y rondas y rondas, porque no siempre podemos llevarlos todos. Entonces, conecto con él y me lo llevo, y otras veces llegan a mi vida, pero creo que los libros que llegan a mi vida son mucho más importantes que los que yo he buscado. Entonces, eh, esos autores que, que por causalidad y no por casualidad, por causalidad llegan a mí,
me han conectado y me han eh, hecho sentir muchas otras cosas que cuando yo busco esos libros de esos autores. Entonces, hay libros que te hacen sentir en una etapa de reflexión. Por lo menos ahorita estoy en una etapa súper reflexiva de mi vida. Súper. Entonces, los libros que estoy leyendo en ese momento, bueno, yo siempre hago la lectura en la mañana o en la noche. Y en este momento, antes de conectarme contigo, estaba leyendo algunas páginas de Brian Weiss en Los mensajes de los sabios, que ya lo estoy terminando. Y en ese momento de mi vida estoy con este autor y estoy reflexiva y estoy con este libro. Y hay otros momentos de mi vida que estoy súper enamorada, súper poética, y entonces me encuentro con, yo estaba preparada, Ya me veo. encuentro, me encuentro con Esa una era una de las escritora. preguntas que nos recomendaron los libros, pero ya veo que tú te adelantaste. Sabes que yo siempre estoy un poquito más adelante. Me encuentro con otra escritora que ella me lleva allá, me eleva al cielo, Elvira Sastre. Es una escritora moderna, española, y eso es una cosa de locos, es una cosa impresionante lo que esa mujer hace con las letras. Entonces, de estos dos autores o de estos dos escritores, que son totalmente diferentes porque todos somos un mundo, en un mundo diferente, hay algunos que a los dos los admiro muchísimo, pero hay uno que me hace encontrarme conmigo misma y hay otro que, que me enamora y me hace como divagar y me eleva, me eleva a su historia. Entonces, y hay otros autores que me hacen sentir otras cosas diferentes. Entonces, con cualquier libro, con un libro de Harry Potter, con un libro ahí tengo también libros de asesinatos, libros de lo que es todo ficción, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, eso es una ficción, es una saga familiar que te lleva por un montón de emociones y de mundos que tú no sabes que existen y de fantasías que te hacen conectarte con ese momento de la infancia en el que somos capaces de creer y de crear todo lo que queramos. Libros que recomiende Jenny Ferreña que crea que todo el mundo debe leer. Que hay un antes y después. Hagamos un top 5. Yo sé que son muchos, pero hagamos un top 5. Em, a ver, muchos cuerpos, una misma alma, Okay. de este mismo autor, Brian Weiss. De él he leído muchos. A ver, Muchas vidas, muchos maestros es el primero que leí de él. Entonces ese libro te saca totalmente de tu realidad, en todos Excelente. los sentidos, en todos los sentidos. Es el primer libro que leí de él, entonces es muy interesante y es muy especial. Pero luego llega Muchos cuerpos, una misma alma, que cambió el sentido de mi vida. Entonces digamos que ese es mi preferido de él. Okay. Em, yo me encanta la danza, entonces obviamente voy a recomendar un libro que sea la biografía de alguien que tú admires muchísimo en esa profesión Okay. u oficio. Para mí ha sido Isadora Duncan, que es precursora de la danza moderna, de la danza contemporánea. Entonces yo me conecto con ese libro, pero yo sé que tú como fisioterapeuta y como terapeuta holística tienes a otros autores o a otras personas que han sido pro, como digamos, en esos temas. Entonces busquen las biografías también. Son muy importantes las biografías de las personas, porque te cuentan su vida y te hacen sentir, además que te hacen sentir parte de ella, te hacen sentir que tú también puedes lograr muchas de las cosas que esa persona en ese profesión u oficio lograron. Entonces ese tipo de libros también los recomiendo muchísimo. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende también es un libro totalmente diferente a lo que Brian Weiss te ofrece. Es un libro de fantasía. Isabel Allende tiene muchísimos, pero ese es muy especial. Mm, Michael Melamed,
Lo leí, a Michael Melamed lo leí, esos son libros que son como, son momentos que te llevan también a reflexionar y son momentos que te enseñan, que te llenan de muchos aprendizajes. Cuando leí Michael Melamed fue hace como 5 años. Vivía todavía en Venezuela y leí 2 libros de él. Ahora no, los 2 libros, creo que él no ha escrito muchos libros, sino como, si lo sueñas, haz que pase, es Ujú. uno. Si lo sueñas, haz que pase. Y hay otro que se trata sobre su vida desde que nació. No recuerdo muy bien el título en estos momentos, pero es uno que habla sobre su vida como tal, y el otro se llama Si lo sueñas, haz que pase. Son libros que te llenan de aprendizaje porque ya sabemos con lo que ha nacido este ser, con las pruebas que ha tenido que soportar. Entonces, son milagros, son milagros y a veces no creemos en los milagros, pero los milagros existen y se hacen parte de ti o se hacen parte de alguien muy cercano a ti. Tengo muchísimos libros, no tengo un libro, me pones entre la espada y la pared, no tengo un libro en específico, pero son estos autores. Eh, sí, Elvira Sastre, Laura Chimaras también. Me encanta cómo Wow. escribe esa mujer. Mira, Laura Chimaras es del tipo de autor en el que yo no estoy babiada ni estoy admirada por sus letras, perdida en sus letras, pero ella le da a la escritura y a la literatura un momento muy sutil. Ella es muy sutil entre sus letras, muy sutil con lo que dice. Y ella se expresa de una forma totalmente distinta a través de las letras, de lo que yo he conocido en ella a través de la actuación. Entonces, también los libros de ella, no he tenido la oportunidad, estoy leyendo el último, se llama Palabras Perdidas, el último de ella, bueno, el último antes del que le está haciendo a su padre, pero siempre he leído, obviamente, he querido leer, obviamente, que el primero que ella, palabras De pasiones narcóticas, narcóticas es, a ¿no? pasiones narcóticas. Ese siempre lo quería leer, pero no he tenido la oportunidad de tenerlo en físico. Pero Palabras Perdidas, digamos que es una especie de poemario y es diferente a los otros. Pero yo era fanática de su blog, fanática. Entonces la he leído muchísimo a través de su blog. He leído muchísimas historias que ella, más o menos como en el 2016, 2015, comencé a leer mucho su blog y todavía entro algunas veces y veo cómo va por allí, cómo va ese momento, cómo van esos momentos en los que se conecta con su blog. Laura Chimaras, yo creo que cualquier libro de ella también podrá hacer. Y lo que me gusta de ella es que le está dando le da a la literatura en este momento donde estamos sumergidos en, en el marketing y estamos sumergidos en, en la moda y estamos sumergidos en otras profesiones o oficios que puedo decir que que están en un momento muy alto en esta generación. Es decir, que muchas personas se están dedicando a eso Ujú. porque está liderando el mundo en cierta parte. Pero estamos las otras personas que nos seguimos conectando con aquello que nació con Galileo, con aquello que nació de Sócrates, que A la son las antigua, letras. por decirlo de A la alguna forma. antigua, estamos todavía aquellas personas que nos conectamos con el cuerpo y con las letras allá, nos vamos con aquellos filósofos. Entonces, ella llega, ella está allí, ella dice sí, le dice a las redes sociales, como por digamos en sí, porque tenemos muchos admiradores, pero siempre hay personas que son más conocidas que otras. Entonces ella le dice a las redes sociales, miren, aquí la lectura siempre va a ser la base de muchas cosas. El arte siempre va a existir. Y no es menospreciar los otros oficios o profesiones, sino que algunos son eh, como te diría, son diferentes, sí, son diferentes y que hay muchas adolescentes, son muchas personas, son muchos niños que no les gusta, piensan que leer es aburrido, Ujú. que escribir, que son muchas palabras y que no entiendo. Si ellos supieran que a través de esas palabras y de esa lectura,
lectura y de expresarse, pueden lograr a entender mucho más de lo que ellos piensan. Entonces, la admiro por eso, porque está salvando las letras en medio de este mundo que está perdido. Está perdido como lo quieras ver, según tu filosofía de vida, según tus ideales y según tus experiencias. Porque no es ahora que está perdido o no es ahora que lo vamos a encontrar. Todos somos un mundo, un universo, pero digamos que estamos viviendo por etapas complicadas, más para algunas personas, depende cómo esté la persona emocionalmente, que para otras. Pero en general, todos estamos viviendo un momento difícil. No tengo que dar explicaciones, creo, de lo que estamos viviendo. Entonces, todos tenemos nuestros momentos de salvación. Y todas las profesiones o oficios que vemos en las redes sociales y en el mundo y que ves en tu salón de clases y que ves con ese amigo que te conecta con lo que hace, son importantes. Pero Laura Chimaras está guiando, enfrentándose con el mundo diciendo los libros valen la pena, los libros te salvan, escribir te llena, escribir te hace que te desahogues. Y sí, son muchísimos, no sé, deberías tener una descripción en esta entrevista para yo darte. Joaquín Sabina es un actor, Julio Cortázar con Rayuela, son autores que son geniales en el tiempo, pues, contemporáneos, y han escrito muchísimo. Ay, no, hay muchos. ¿Cómo, para comenzar a escribir, o sea, muchas veces decimos, es que no sé, o sea, ¿qué escribo? ¿Qué hago? ¿Cómo comienza esa persona a encontrarse a través de la escritura? ¿Qué le recomendarías? O sea, ¿cómo entro? A lo mejor no es para mostrárselo al mundo, sino para mí, para sanar yo, para encontrarme conmigo misma. Em, Todas las personas tenemos una voz poética y todas las personas tenemos algo que escribir porque queremos que ha sido especial, saberlo o vivirlo. Sí, entonces cuando somos pequeños nos gusta escribir cuentos, fábulas, anécdotas, nos gusta escribir cuando es libremente, ¿sí? Nos gusta escribir fantasías. Entonces, cuando estamos grandes, ya esos cuentos, ya esas fantasías, ya esas fábulas, se convierten en momentos muy íntimos, porque podemos decir que no andamos escribiendo lo que vivimos todos los días y se lo andamos mostrando al vecino, se lo andamos mostrando al señor del abasto, no. Son momentos que queremos guardar para nosotros, queremos que no se pierdan. Las personas que los escribimos lo hacemos con esa intención. No queremos que se pierdan. Y hay muchas cosas que escribimos que no las compartimos, y me incluye, hay muchas cosas que he escrito alrededor de mi vida que no las he compartido. Pero siempre hay algo que te motiva, algo muy fuerte que te movió. La muerte de un familiar, eh, comenzar una nueva etapa en tu vida, cerrar un ciclo de tu vida. Hay muchas cosas que te dicen, escribe, y no importa lo que escribas, no importa si es una sola palabra o son miles de palabras, no importa si es un texto chiquito, si es un texto grande. Hay personas que se atreven y cuando vuelven a atreverse y cuando repiten la actividad se dan cuenta que es un momento de desahogo, que es un momento, son pequeños momentos cruciales que, que puedes plasmar en una hoja, cosas que otras personas no van a entender desde la misma perspectiva que tú lo entiendes, pero te aseguro que cuando lo lean, si les das la oportunidad que lo lean, lo van a vivir desde desde su mundo, desde su perspectiva de ideas, pues, desde lo que ellas son, porque todas las personas son un mundo diferente y yo puedo escribir algo, tratar de conectar a las otras personas con eso que escribí, pero la otra persona no lo va a sentir igual que como yo lo estoy escribiendo. Puede ser que lo sienta más, ¿sabes? Porque por lo que para mí puede ser algo un poco más,
eh, más fácil de digerir, para otra persona puede ser más difícil de digerir. Entonces, hay personas que se nutren más con lo que tú escribes que otras, porque hay personas que están en ese mismo momento de tu vida, están, van a la par con lo que tú estás viviendo, con lo que tú estás, como tú vas evolucionando. Entonces, esas personas logran conectar y llenarse y también logran aprender, porque a veces lees algo y lo vuelves a leer y cuando lo lees una tercera vez dices, ok, wow, porque cuando lo leí la primera vez no entendí esto o no lo vi así o no le busqué la vuelta y te llenas de emociones. Entonces, escribe lo que sea. Para empezar a escribir, solamente tienes que atreverte a escribir lo que sea. Escribir lo que tengas en mente, algo que quieras hacer, un proyecto, escribir lo que viviste, una anécdota nostálgica. Hay muchos escritores que escriben las mejores cosas en sus momentos más tristes, en sus momentos más nostálgicos, y yo me sumo a ellos. Eh, Siento que las cosas más lindas o las cosas más espontáneas que he escrito se han debido a los momentos en los que estoy, en los que me encuentro más nostálgica, más sentimental, más bajita de ánimo, más triste, y es en donde saco lo más profundo de mi ser y es en lo que logro sacar también todo el infierno que yace, porque todos tenemos un paraíso y un infierno dentro de nosotros. Entonces, cuando yo escribo, puedo, puedo ser yo, puedo mostrarle al mundo lo que hay allí, las cosas que vive Jennifer Reña dentro de su propio interior. Claro, las sombras y esas sombras que están dentro de nosotros que muchas La veces oscuridad. nos cuesta abrazar. Por más ser de Ahora luz, por más ser de luz que es sea, correcto, siempre vas a tener sombras dentro de ti. porque siempre vas a ser humano. Claro que sí. Ahora, yéndonos un poquito a la parte de la danza, algo que te caracteriza no es, de por sí bailas todos los géneros, pero tu género es el jazz lírico, ¿sí? Y al verte, pues es como tu mayor expresión. Son movimientos lentos, pero que vienen como desde adentro. Entonces, esa persona que quisiera expresarse a través del jazz, pero no tiene una academia, ¿cómo hago? ¿Cómo conecto con mi cuerpo para sencillamente moverme y sentirme? Em, para bailar solo se necesitan las ganas y solo se necesita algo que decir o que expresar sin hablar. Entonces, el jazz lírico para mí, la danza contemporánea para mí, son esos géneros que me elevan, 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 y solo pueden hacer que yo me sienta libre. O sea, la libertad que yace en mi alma cuando yo los practico, cuando los ejecuto, es impresionante. Entonces, para mí, esas personas no necesitan una academia. Para bailar no necesitas tener una academia, una técnica en tu cuerpo. Para bailar solamente necesitas sentir, sentir la música. Es fundamental que exista una melodía que te guste, una música que te atraiga, que te guste. Algunas veces escuchamos sí, algunas que ya reconocemos o otras veces estamos conociendo, pero que nos llenan igual al escucharlas. Entonces, expresa lo que escuchas, expresa a través de tu cuerpo lo que quieres decir, lo que sientes, lo que te mueve. Isadora Duncan decía que para ella la danza era una especie del movimiento de las olas en el mar, ¿sí? Que ella en lo que veía todos los movimientos que habían en la naturaleza, en los árboles, para ella eso era la danza. Y eso era lo que ella quería expresar con su cuerpo a las otras personas. Entonces es un momento en el que sí,
sabemos que los bailarines se forman para que ese movimiento sea más, sea más llevadero y busque más la perfección, el movimiento en tu cuerpo, sea más digno de admirar. También puedes hacerlo sin ninguna academia, tú solamente puedes pararte y comenzar a mover, a mover, a respirar, a que hacer, a que sea tu cuerpo el centro de eso que vas a emanar, de eso que vas a transmitir, de que de esa cabeza que fue, de esos ojos que cerraron, de ese movimiento. Entonces, no necesitas mucho para bailar y para sentir. Hay muchas personas que se cohíben porque piensan que no saben o que lo van a hacer mal o que no lo van a lograr, no lo van a lograr. ¿Y qué es lo que no van a lograr? Porque siempre tenemos que tener aquí a un referente, aquí a un referente, aquí a un referente, aquí a un referente. No, para cualquier cosa que quieras hacer en la vida, eh, tenga ese referente allá, bien lejos, que no lo pierdas de vista, pero allá, donde sencillamente te permita hacer, crearte a ti, donde creas tu burbuja y te creas tú. Entonces, no es lo voy a hacer mal o no lo sé hacer, es voy a mostrar lo que mi cuerpo, lo que mi mente en ese momento quiere transmitir. Y de allí va a ir poco a poco naciendo el gusto, la admiración, la adoración y el amor hacia la danza. Si te permítete descubrir a través de ella y ya después no vas a poder parar. Yo te lo digo. Maravilloso, maravilloso porque es importante, sí, es importante mostrar estas herramientas desde otro punto de vista, porque muchas veces nos colocamos demasiadas negaciones o muchas limitaciones y tenemos estas herramientas a la mano. Que Sencillamente, todos somos es diferentes. Lo que Ariani va a expresar y va a hacer a través de la danza no es lo mismo que Jennifer Reña va a hacer. Y no importa los años de experiencia que yo tenga, porque tú tienes algo que mostrar que yo no tengo y yo tengo algo que mostrar que tú no tienes. Todos tenemos un mundo interior que mostrar, que hemos vivido, experiencias que hemos vivido, que, que no tenemos ambas y eso es lo rico. sí. Mm. Ahora, una pregunta. ¿Quién es Jennifer Reña y qué le dice Jennifer Reña a la gente para que pueda conseguir su sentido de vida? Oh. Jennifer Añez es un alma libre, ¿sí? Eh, desde el punto que lo veas, desde la perspectiva o desde el ángulo que lo veas, Jennifer Añez es un alma libre. Es, es difícil definir quién eres porque precisamente tienes que ser realista y tienes que ser sincera, ¿sí? Contigo misma en el momento, con Arianes y con las otras personas que vayan a escuchar esta entrevista. Pero Jennifer Reña es un alma libre que determinada, que le encanta, que le, que le encanta viajar en la vida y conocer hasta el más mínimo detalle de ella. Es una persona muy detallista, muy minuciosa, es una persona reflexiva, es una persona terca a morir. Es una persona que tiene algunas virtudes que a veces pueden ser, se pueden convertir en su peor enemigo. Es una persona constante, eh, es una persona egoísta, sí. Ella es muy egoísta con, con sus ideales muchas veces en el sentido de que
no le gusta que los pisoteen. Entonces, a veces no los, no los comparte en banda ancha porque los defiende a capa y espada. El egoísmo en lo más positivo de su palabra, digamos, ¿sabes? Para decirte que Jennifer Renée está compuesta por virtudes y por defectos. Eh, Puedo decir que a la par tengo muchas virtudes y muchos defectos y eso es lo que me hace más humana y eso es lo que me encanta porque cada vez esos defectos me llevan a construir esa Jennifer Renée que está en esta vida y que esa Jennifer Renée que va a través del tiempo. Entonces esta misma alma libre les dice que todos tenemos una misión, todos tenemos una visión y una vocación. Y una vez un colega de la universidad me dijo que me hizo dos palabras, me hizo dos preguntas. Eh, Repito, me hizo dos preguntas muy importantes que tienes o puedes hacértelas para que consigas ese sentido a tu vida. Y es, ¿qué es eso que harías todos los días de tu vida sin que te pagaran? Sin que te dieran alguna recompensa en, en efectivo, en dinero, en alguna recompensa como tú la quieras ver, una Monetaria. recompensa. Puede ser monetaria, exactamente. ¿Qué es eso que tú harías todos los días de tu vida sin que te pagaran? ¿Y qué es eso que harías todos los días de tu vida así tengas que pagar para poder hacerlo? Uno, una que es la primera que hice, esa va a ser tu vocación y la otra va a ser tu misión de vida. Yo bailaría todos los días de mi vida, leería, escribiría todos los días de mi vida sin recibir nada a cambio. Lo haría porque me salva y me hace entrar en un equilibrio conmigo misma, me encuentro. Entonces me saca de muchas cosas y me lleva a otras. Es mi momento de salvación. Y la otra lo haría para salvar al mundo. Entonces yo, ¿qué haría? Así tuviese que pagar, yo ejercería mi profesión, enseñaría y, aunque la danza es mi vocación y enseño a través de la danza, pero yo orientaría a las personas, que es mi profesión, licenciada en educación, convención en orientación, ayudar a las personas. Pienso que es mi misión de vida y no hay algo, una de las cosas que más me encantan y más me llenan es escuchar a las personas. Yo puedo leer, escuchar, aconsejar, hablarle a las personas en cualquier momento. En el bus, en la bodega, por teléfono, un niño, en cualquier momento. O sea, cuando una persona me habla y me dice algo, me comenta, me cuenta, me llora, me, me dice cualquier cosa, me cuenta, para mí ese es un momento sagrado. Y si yo tuviese que pagar para poder llegar a las personas a través de la orientación, a través de orientarles, a través de ayudarles a encontrar eso que los hace feliz, pagaría mucho dinero. O pagaría todo lo que Lo que pudiese fuese pagar, necesario. lo que fuese necesario. Entonces es importante que te hagas esas dos preguntas cuando quieras darle un sentido a tu vida. Y buscarlo. Hay personas que tienen 40, 50, no importa la edad biológica que tengan, y aún han encontrado eso que los hace feliz, pero que lo están buscando y lo van a encontrar, porque el que busca, encuentra. ¿Sí? Cualquiera que sea la actividad, cualquiera que sea el oficio o cualquiera que sea el momento en el que se encuentra. Hay personas que solamente con meditar, con hacer ejercicio, se encuentran consigo mismos. Y eso es especial para ellos. Esa actividad no la pueden dejar.
tienen que amarrarse y llevarla aquí, en sus hombros, en su corazón, en su mente durante toda su vida. Wow. Una última pregunta que creo que para cerrar con broche de oro. ¿Qué le dirías a la Jennifer Renia de 12 años que alzó su voz para bailar en este momento? Bueno, 15, Ah, cuando comencé a bailar. Eh, que no deje de soñar. Yo eh, soy un espíritu soñador, soy un alma libre, un espíritu soñador. Y no he encontrado el momento de mi vida en el que deje de soñar. Emigrar fue un momento muy difícil para mí. Yo vivo en Colombia y soy venezolana. Emigrar me cambió la vida y me dio una vuelta de 360 grados. Muchísimo, muchísimo. Me quitó todo lo que en físico, o me quitó todas las rutinas que yo vivía hace 3 años, casi 3 años, y me regaló otras. Y yo emigré con una persona muy especial para mí, y esa persona es muy terrenal, es muy de acá, es muy de rutinas, es muy de este mundo, vive el momento. Y yo vivo el futuro, vivo el presente y vivo el pasado. Así de defectuosa y de virtuosa soy. Porque hay personas que pueden decir que no es saludable vivir en el pasado ni vivir en el futuro, por muchas otras cosas que ya sabemos. Pero Jennifer Renia es así. Jennifer Renia vive en un sueño y ella siempre me dice, es que tú eres la que estás en las nubes soñando y la que me llevas a cumplir sueños esa constante carrera, y esa constante emoción y pasión por ir corriendo a vivir esos sueños, y yo soy la que por momentos te detiene, te dice, no te canses, ven, respira, vamos a llegar, pero ven. Entonces, las dos nos hemos conectado por eso, porque yo vivo en los sueños y voy hacia ellos, y soy la persona más perseverante que puedas conocer, en lo que le gusta y en lo que le apasiona. En lo que no, te lo va a dejar así. Si hay algo que no conectó conmigo en el momento que lo empecé a hacer, es algo que no sé si esto sea positivo. Voy a nombrar a alguien que vamos a llamarlo, es un referente, es un ídolo muy especial en muchas actividades que hace, en muchas de sus actividades, y como ser humano, y es Sacha Barbosa. Hay muchas personas que la ven a ella muy superficial, y no voy a hablar de ella y de su vida acá, sino que ella me conecta con muchísimas cosas y muchísimos gustos. Entre ellos, hay veces en que yo la escucho, y en estos momentos, hace días me pasó que dijo algo, leí algo que colocó, creo, no lo escuché, lo leí. Dijo, no sé si es positivo o negativo, que cuando las cosas no me agradan o no me gustan, yo las dejo. No sé si es positivo, no sé si es negativo, porque no me hace ser perseverante en eso, en ese algo que no sé, aunque yo tenga una búsqueda constante de conocer y de aprender muchas cosas, pero cuando no conecta contigo desde el primer segundo, sabes que es algo que puedes dejarlo para otra persona y que no es para ti. Puedes vivirlo, puedes aprenderlo, pero quizás no puedas vivir de ello, no puedas ser exitoso en ello, porque todos podemos ser exitosos en lo que nos propongamos. Pero si ya yo le resto importancia en ese momento que no conecté con él, entonces no lo voy a lograr, no lo voy a hacer un éxito en mi vida. Y no me va a hacer peor o mejor que nadie. Simplemente me va a hacer la Jennifer Reina que yo necesito ser. Entonces, eso que leí de ella me hizo saber y sentir que esos sueños, que la perseverancia es algo
crucial y es algo importante y es algo que yo emano a las personas y es algo que yo soy. Yo soy perseverante con las cosas que amo y con las cosas que me apasionan y con lo que se me mete aquí entre ceja y ceja. Entonces, por eso les digo a la persona que, que la Jennifer Renia desde hace 15 años eh, sabía. Y en esto sí todavía logro coincidir con esa niña de 12 años. Es que esa Jennifer Renia sabía que hacer de sus sueños su propia vida y hacer de sus sueños su realidad, ya sea en el más mínimo sueño, en ese momento era aprender a bailar. Y en este momento tengo muchos otros sueños que giran alrededor de la danza y que me sacan totalmente de la danza, que me ponen en pausa con la danza, así sea el amor y sea mi oficio, sea mi profesión. Me dicen, ya va, tú eres esta otra también, así que vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Entonces, yo digo que esa Jennifer Renia, si hay un aspecto que tenía, es que sigue siendo tan soñadora y en ese momento estaba en el futuro. En ese momento estaba en el futuro. Hay algo que escribí en estos días que necesito drenarlo, necesito decirlo. Y es que cuando vamos cumpliendo años de vida y de experiencia en esta inmensidad de acá, en donde nos encontramos en la Tierra, vivimos muchas cosas que cuando teníamos 10 años no habían pasado. Entonces, cuando tu mamá te decía algo, cuando vivías con ella o vivías en tu casa, tu mamá te decía algo, y ahora la Arianis Martínez ya lo vive y ya lo sabe, es porque te has llenado de experiencias y te has llenado de momentos que te han logrado entender esa situación, ¿sabes? Entonces, en estos momentos de mi vida, estoy en el futuro ante ciertas situaciones, en el futuro de muchas personas, de otras personas, no en mi futuro, estoy en el futuro de otras situaciones y de otras personas con cosas que ya yo viví. Y eso es totalmente placentero, porque te hace entender que no solamente has existido aquí, he tenido 27 años de existencia, sino que los he vivido y los he hecho parte de mí. Entonces, ese es un momento como sabroso, como cuando te comes la comida que más te gusta, o cuando te comes, o cuando haces lo que más te gusta, es un momento sabroso, saber que mirar acá, mirar allá al pasado y decir, wow, eso ya lo viví, Ya lo hice. ya lo hice, ya lo sentí, y ahora puedo ayudar a esa otra persona a entenderlo y ya quedará, como también nos ha pasado a nosotros de la otra persona, si sepa escucharme o no ¿O no? escucharme. Pero igual tú te encuentras en otro nivel. Y eso no tiene comparación. Es por eso que los años de vida te traen muchas cosas y de experiencias. Entonces, volviendo otra vez a lo que me comentaste, esa Jennifer Renia les dice que no dejen de soñar. No dejen de soñar, que siempre estuvo en el futuro, siempre fue soñadora y eso es lo que la ha hecho lograr todo lo que es hoy en día, los sueños. Vivir en sus sueños y hacerlos realidad. Claro, está el realismo de luchar por ellos, pero soñar. Qué Sueña y haz gran que pase. mensaje. Qué gran mensaje, de verdad. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido en tu vida? Me has dejado sin palabras. Me ha dejado sin palabras porque he tenido muchísimos aprendizajes importantes. Cada uno ha llenado cada etapa de mi vida, pero digamos que el mayor aprendizaje que he tenido alrededor de mi vida es no perder mi esencia, no perder mi esencia. He aprendido a no perderla, he aprendido a sostenerla, he aprendido
a amarla, he aprendido a, a tolerarla. Tu esencia es algo que llevas y que tienes contigo mucho antes de nacer, ¿sí? Es algo que ya está escrito, es algo que en este momento, mucho antes de nacer en esta vida, es algo que ya llevas consigo. Y es eso, creo que es el aprendizaje. Hay muchos otros aprendizajes muy importantes. Podría hablarte mucho sobre ellos, porque digamos que todos tenemos muchos aprendizajes, ya sean para ti algún aprendizaje muy chiquitico y para mí es muy grande. Eso es lo que puede ser literal para mí, para ti no es tan literal en aprendizaje. Pero sí, no perder, he aprendido a no perder mi esencia, a, a nutrir mi esencia, porque eh, la esencia es eso que, que tienes dentro de ti y que te hace ser distinto, diferente y especial. Entonces, en el momento que no la encuentres, estarás perdido para todo. Estarás perdido para todo, para todo, para todo, para todo. No he escuchado a alguien decir que tiene una nueva esencia o que conoció una nueva esencia. Pudo agregarle a su esencia, agregarle un detalle, pero eso es algo que nace contigo como tus ojos, tu nariz. O sea, es algo como esas cosas físicas que nacen contigo que siempre van a ser así. La esencia es ese mundo interior que tienes dentro de ti, que siempre va a ser real. Siempre se va a comportar o siempre va a girar en torno a algo. Y va a tener como como alguito especial, eh, conectar con ciertas cosas, o con ciertas actividades, o con ciertos momentos, o con ciertas personas. Qué gran aprendizaje, no perder tu esencia. Ha sido maravilloso y me he disfrutado cada minuto de esta entrevista. Espero que sea tan beneficioso como lo fue para nosotros, a cada una de las personas que nos escuchan. Gracias, gracias por aceptar esta invitación, por regalarnos tu esencia, por mostrarnos quién es Jennifer Renia y cómo podemos encontrarnos a través de las letras, a través de la danza y cómo podemos disfrutar de nuestro sentido de vida. No, Ari, gracias a ti, gracias por esta oportunidad, por este momento, porque además de toda la admiración que siento por ti, porque día a día estás en una lucha constante contigo y con todas las personas que te rodean y eres apasionada con la humanidad, porque eres apasionada con el ser humano. Yo creo que es algo que nos hace muy parecidas, que nos gusta ese contacto con las personas. Entonces, más de esa admiración que tengo contigo, te considero una gran amiga, y qué bueno que esa gran amiga te brinde y te llene de oportunidades y haga visible esas cosas que muchas personas no saben o no conocen de ti, no conocen, y ella en su momento sabio, en el ser sabio que tiene, logra visualizar en algunas personas y en otras no. Entonces, lo que logra visualizar de ciertas personas lo hace brillante, lo emerge, lo grita al mundo. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que más te agradezco, porque llevamos como 3, 4 años conociéndonos y desde el momento uno siento que eres una persona súper, súper especial, súper sincera, alegre a morir, alegre, eres muy, muy alegre y muy constante. Entonces,
esas virtudes y todos esos dotes te hacen resaltar en especial. Tus dotes te hacen resaltar los dotes de los demás y los dones y las virtudes de los demás. Y eres como ese ser encargado en hacer eso. Y eso no lo hace todo el mundo. Eso no lo hacen todas las personas. Porque las personas, eh, muchas veces nosotros los humanos pensamos que otros humanos pueden quitarnos propiedad, pueden quitarnos eh, eh, cosas especiales. Y no es, y no es, no es que nos tengan que quitar, o no es que nos quiten, ¿sí? Es que ellos hacen, nos hacen y nos comparten y sí, nos preparan. Entonces no es lo que quites, es lo que das. Para mí el placer estar en dar más que en recibir. Entonces en este momento me siento muy honrada de poder darles a ustedes una parte de mí, darles a conocer una parte de mí o poder ayudarles en entrar en mis mundos, entrar en mi vida, entrar en mis pasiones, para que ustedes puedan ser de esas pasiones las de ustedes. Gracias, Ari, gracias por este momento. Me encantó estar aquí, me encantó, eh, es- cumplió mis expectativas en cuanto a lo que hemos hablado, en cuanto a lo que hemos compartido acá, las cumplió y se fue más allá también. Gracias a ti por todas esas hermosas palabras. La verdad ha sido maravilloso desde el momento en que llegaste a mi vida porque tu esencia y tu vibra es bonita, es de esas que tú quieres tener a tu lado siempre. Entonces ha sido maravilloso que formes parte de este congreso, que puedas darle a todas las personas una parte de ti. Está de más decirles que la sigan, que hagan sus clases, que entren en este mundo de la danza desde ella, o sea, desde su esencia, para que ustedes también puedan encontrar la suya. Gracias, gracias, gracias por todas tus recomendaciones, gracias por mostrarnos a esa Jennifer que no muchas personas conocen y por ser parte de este congreso, conectarte, brindando una grandiosa herramienta para esas personas que en este momento están buscando ese sentido de vida. Gracias a ti, Ari. Espero que estés súper bien y espero poder conectarnos muchísimas más veces. Así va a ser. Esto fue Jennifer Reña, espero que les haya gustado esta conversación. Desde el momento que comenzamos Viaje le entre letras. dije un viaje entre letras, desde el momento que comenzamos le dije tenemos tiempo ilimitado porque nosotros siempre nos extendemos. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por estar en este congreso y espero que haya sido de muchísima ayuda y un placer mío poder contar contigo. Gracias, gracias. Besos. Que estén súper bien.